con este sentido de alegría, se conecta con nosotros desde la bella ciudad cosmopolita y con un tráfico, ay Dios mío, increíble. La ciudad de Atlanta, Georgia, se conecta con nosotros con Mega Vida, el apóstol, amigo, consejero, columna, baluarte de la verdad, ministro internacional. Conquistar los 5 continentes con el evangelio y está pujando para que Argentina quede campeón en este año. El apóstol Joe García. ¡Joe García! ¡Sin gol! ¿De quién estás hablando, Ángel? Estoy hablando de vos. Bendiciones. Estoy hablando. Óigame, estamos más contentos, pastor. ¿Cómo está usted? Qué bueno, sí lo veo. Estamos acá en Mega Vida con el apóstol Joe García. Apóstol Joe García, recibamos con un aplauso. Suerte la que trajo por allí. ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora qué vamos a hablar? Sí. Sí, ¿qué quiere que diga? Ay, Dios mío. Después dejaron a Daniel que predique, que es mucho más espiritual que yo. Que viene con todo el fuego. Ay, Dios mío. Oh my God. Me están haciendo llorar aquí. Y no es de la unción. Hay que reírse. Sí, bueno, pero eso es bueno que nos podamos claro. Nos podemos reír y disfrutar un poco también. Che, sí, seguro que sí. Seguro. Bueno, vamos a ponernos en línea para decir algo. Amén. Che, vieron que estoy sacando un nuevo libro, ¿no? Sí, señor. ¿Usted nos comentó algo? Exactamente. ¿Vieron eso, no? Que estamos ahí trabajando sobre a ver qué pasó acá. Okay. La meditación. Okay. Concentración profunda se va a llamar el libro. Uf, poderoso ese tema. Sí, es que nos hemos dado cuenta de que, y estudiando realmente, que la gente no puede concentrarse, no se concentra. La gente no tiene, y más en este último tiempo, no tiene la posibilidad, no sé si es la posibilidad, cómo decirlo exactamente. O la habilidad. Pero de poder concentrarse, de poder meditar, de poder leer, releer, estudiar y ver para que pueda crecer a otro nivel personal, por ejemplo, ¿no? Incluso en el tema de las oraciones también. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, está convencido de lo que no veo, ¿no? Convencimiento de lo que no veo. Realmente, si tú te pones a mirar hoy a la gente, todos tenemos una medida de fe, todos. Yo estoy sentado en la silla porque creo que la silla me sostiene. Y subo al auto y ando en el auto porque sé que los frenos me van a sostener. Tengo fe en los frenos, tengo fe en la silla, tengo fe, no sé, tengo fe, porque es natural en el ser humano el tema de fe. Aquel que dice que no tengo fe, nada, a mí me da lo mismo, no. Él cree en algo tiene que creer porque está incorporado dentro de uno. Creer en lo que no veo es algo mucho más profundo, va mucho más allá. Por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden creer en Dios si ustedes no lo ven? ¿Cómo ustedes pueden creer en Cristo, en su poder, en todo lo que Él da, si ustedes no lo ven? Ustedes no saben ni dónde está, ni quién es, ni lo pueden tocar, ni lo que fuera. Entonces, todo eso es una cuestión de fe. Fe para milagros. No lo vemos, pero algo sucede, algo acontece, algo se levanta, algo es sanado, sucede algo en el mundo sobrenatural. La fe pertenece a lo sobrenatural, que yo hablaba justamente eso el otro día, ¿no? Y la fe es algo del ser humano, es algo innato en nosotros. Los animales no tienen fe, nosotros sí tenemos fe. Pero termina esa fe, indudablemente, escuchen lo que voy a decir, termina esta fe cuando nosotros morimos, cuando pasamos a la eternidad. La fe no existe, porque en la eternidad tenemos lo que tengo. ¿Y cómo puedo yo hacer para crecer si no puedo ni siquiera concentrarme en nada cuando estoy completamente y totalmente bombardeado por toda la información y por un montón de cosas a mi alrededor que no me permiten meditar y no me permiten concentrarme en aquello que me va a traer bendición, desarrollo y un montón de cosas en nosotros? Por eso, estudiando y metiéndome un poco más en esto y entrando un poco más en profundidad, me doy cuenta, por ejemplo, por qué hay cristianos que están 20 años en una iglesia, 20 años calentando un banco, y todavía tienen la mentalidad de bebé, y todavía están ahí
medio que sí, que no, que entro, que salgo. Y yo digo, sí, nacieron de nuevo estos. Sí, nacieron de nuevo, pero no se desarrollaron. Ahora, ¿por qué no se desarrollaron? ¿Por qué no crecieron? ¿Por qué no avanzaron? ¿Por qué no llegaron a otros niveles de aquello que Dios tenía determinado para ellos? El pastor les predica el domingo, les da un mensaje, les da una palabra, les da algo poderoso. Ellos aplauden, algunos hasta lloran, otros se sacuden, pero el lunes se olvidaron. Y el martes también, hasta el próximo domingo. Y el próximo domingo vuelven otra vez con sus cargas de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente para no poder crecer? Dice la palabra pedir, Mateo 7:21. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque aquel que pide recibe, etc. Yo digo siempre, ¿quién es aquel que pide, no? Entonces, ¿quién es aquel que pide? Pide y 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 siempre para mí, son los niños. Los niños siempre están pidiendo. El segundo nivel es llamad y se os abrirá. Wow. Es otra historia. Es otra historia, es otro nivel, llegamos a otra dimensión. ¿Por qué la gente no crece espiritualmente? Ok, uno de los puntos fundamentales, escuchen esto, es la falta de meditación, la falta de concentración, la falta de estudio profundo de aquello que fue revelado a su vida. Por ejemplo, el pastor estuvo toda la semana o todo el mes o todo el año meditando en una palabra. El tipo dobló sus rodillas, ayunó, oró, clamó y recibe una palabra para la iglesia, recibe una palabra para la gente, recibe una palabra especial para cada uno, que va a ser liberada el domingo. Vamos a hablar del domingo. Va a ser liberada el domingo. Ok. Los que van a la iglesia y reciben esa palabra, luego no meditan, no piensan, no se concentran, no estudian, no investigan aquello que les fue liberado. Entonces vuelven otra vez a ser envueltos con todas sus circunstancias alrededor, problemas, dramas, familia, trabajo, todos los aplicativos de los teléfonos habidos y por haber, todas las redes sociales habidas y por haber, que todo lo que nos inundan vale menos que un centavo. Y de repente no toman tiempo para poder concentrarse o meditar o ver en aquello que les fue revelado, en aquello que les fue entregado, en aquello que fue activado dentro de ellos para llegar a otro nivel. Sea a nivel familiar, sea a nivel sanidad, sea a nivel trabajo, por ejemplo, o finanzas. El pastor está recibiendo de parte de Dios una palabra para tu vida. Y en vez de meditar en esa palabra luego, en vez de investigar, en vez de concentrarme, en vez de decir, ok, llego a mi casa, espérate, ¿de qué habló el pastor? No, estuvo hablando de fe. Oye, voy a buscar un libro más de fe, a ver qué puede haber por aquí. Y me lo bajo de internet o me lo compro para leerlo, o investigo más en la palabra, qué es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el pastor me liberó una palabra hoy que fue tremenda para mi vida, fue tremenda para mi casa. En vez de nosotros concentrarnos en algo y profundizar en eso, pasa por nosotros, y como no tiene raíces, no puede generar ningún tipo de fruto en nosotros. Entonces, indudablemente, tenemos que separar un tiempo diario para meditar, para concentrarnos, para estudiar, para investigar todo aquello que Dios tiene para nosotros. Todo aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces la gente lee la palabra durante el día? Preguntar a los cristianos, no le digan que levante la mano porque te vas a avergonzar. Pero ¿cuánto leen durante el día la palabra? ¿O cuántas veces la memorizan durante el día para que eso sea vida? ¿Por qué? Porque esto es vida. Hay algo poderoso acá. Ahora bien, fíjate qué interesante, ¿no? Porque hay palabras que son rema. Por ejemplo, de repente hay una palabra que el Señor le dice a sus discípulos, ¿no? Determinada, una palabra determinada a sus discípulos. La leemos nosotros y la leemos como si fuera para nosotros. No fue para ustedes. Ustedes serán las columnas en el templo. No fue para nosotros, fue para ellos. Ahora, cuando de repente una palabra que fue hablada para los apóstoles, una palabra que fue hablada para Israel, una palabra que fue hablada para Moisés, una palabra que fue hablada para Gedeón, de repente la tomamos para nosotros, es porque hay una revelación para nosotros, se activa en nosotros. Ahora, si nosotros recibimos esa palabra y no profundizamos meditando en ella, meditando es tomar tiempo
es relajarnos, es dejar todas las distracciones de lado, es apagar el teléfono, es cerrar la puerta del cuarto secreto, es decir, voy a meditar en esto. Cuando nosotros nos ponemos a meditar y nos ponemos a profundizar y tomamos esto, vamos a otro nivel, porque esa palabra que recibimos como rema solo es una llave. Listen to me, escuchen por favor, solo es una llave para abrir una puerta a otra profundidad, para abrir una puerta a otra dimensión, para abrir una puerta a algo más que Dios quiere revelarnos a nosotros. Por ejemplo, recibo una palabra de parte de Dios, ¿no? Te daré por herencia a las naciones. Ok, es tremenda palabra. O sea, está escrito, no me la dijeron a mí, se la dijeron a otro, pero el Espíritu me la revela, me la activa. Fantástico. Ahora, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme con todo esto? Entonces, esto no va a venir de un momento para otro si yo no tomo tiempo en profundizar, concentrado en esa palabra o en algo que tiene que ver justamente con mi vida. En comenzar a meditar. Entonces, vamos a dejar de lado el tema de estar sentarnos o arrodillarnos solamente para orar o para repetir oraciones. Señor, dame, parecemos ovejas. Dame, ayúdame, bendíceme. Y empezamos a decir, háblame, dime algo. ¿Qué es esto? Les voy a decir algo muy serio, porque es lo que practico. Ese tiempo que nosotros pasamos nos lleva a otra dimensión. Es más, en ese tiempo vienen ideas, vienen palabras. En ese tiempo vienen pensamientos, contactos, un montón de cosas que de repente el día es mucho más bendecido y mucho más próspero porque hemos entendido algunas cosas que no entendíamos. Entonces, y nos va llevando a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Ahora, el punto es, y aquí cierro, por eso estoy escribiendo esto, es cómo hacemos para concentrarnos. Porque el punto es este, yo me daba cuenta cuando comencé a practicar el tema, digo, no puedo concentrarme ni 10 segundos, ni 20 segundos, pero ¿cómo es esto? Enseguida empiezan a pasar cosas, el carro, la gasolina, es lo que tiene que pagar el otro allá, lo que te dijo fulano, que viene, entonces no te permite entrar a concentrarte, no te permite meditar, no te permite estar ahí. ¿Cómo hago yo para poder librarme de todo eso y poder llegar a concentrarme profundamente en aquello que va a ser de bendición para mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, por eso estoy escribiendo. Porque hay muchas cosas y muchos pasos a los cuales podemos nosotros llegar a seguir y vamos a ir hacia adelante. Es más, y estoy sintiendo en mi corazón, y será confirmado por el Señor o no, de incluso hacer un seminario de esto. O dar una charla de esto. Ahora yo tengo este domingo que ministrar, el otro también. Tengo varias series, pero quiero hacer una charla específica sobre justamente la concentración profunda y la importancia que tiene que ver con el tema de la oración. Wow. La meditación, ¿no? Y cómo llegar a eso y cómo nosotros podemos crecer a medida que vamos concentrándonos en aquello que estamos recibiendo e ir creciendo sobre eso, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos que separar? ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Cuándo es mejor? ¿Qué hora? ¿Qué tengo que dejar? ¿Cómo tiene que estar mi cuerpo? Es increíble, porque yo me doy cuenta de que no es lo mismo orar cansado, y es interesante porque por algo le dijo el Señor a su discípulo, ni una hora pudieron orar conmigo, viejo. Ni una hora siquiera. Y eran los apóstoles. Exacto. Y estaban junto con él todo el día. Habían visto un montón de cosas. Pero el cansancio te agota. No permite que justamente tú puedas llegar a concentrarte y las distracciones te pueden llegar a mover. Así que es importantísimo que tu cuerpo también esté, por ejemplo, descansado, que esté bien. O sea, hay muchas cosas que van detrás de todo esto. Ahora bien, como siempre la gente está esperando un beneficio, y sí, ¿qué me ayuda esto a mí? Por ejemplo, muchos preguntan, la señora va a la iglesia y el marido le dice, ¿para qué vas a la iglesia? No, yo voy a la iglesia porque soy hija de Dios. Sí, pero ¿qué te da la iglesia? ¿Qué te dulce la iglesia? No, tenés que venir porque la gente no entiende qué es lo que pasa cuando van a la iglesia. Y mucho menos aquellos que no son convertidos, porque siempre están esperando un beneficio. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿En qué te ayuda? ¿Qué te hace de bien? ¿Para qué vas? ¿Por qué fuiste a tal lado? ¿Para qué vas a tal cosa? Entonces, si querés buscar un beneficio en esto, por ejemplo, que es importante, invertir media hora por día en concentrarte en poder meditar y yo te aseguro que tu vida cambia radicalmente.
Tu forma de pensar cambia radicalmente. Vas a tener una profundidad de sabiduría impresionante, porque se te activa el espíritu a otro nivel. Vas a poder discernir los espíritus. Eso es impresionante, porque es algo interesante que lo podemos tener nosotros. Por ejemplo, incluso en los negocios, incluso en el trabajo. Cuando tú comienzas a desarrollar tu mundo espiritual, empiezas a discernir el mundo espiritual. El espíritu de este tipo no me gusta. O wow, qué lindo espíritu tiene esta persona. O wow, me interesa lo que está diciendo fulano porque viene de adentro, viene de algo está pasando con él. Y comenzamos a subir a otro nivel. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. La fe, cuando desarrollas y activas la fe, las señales te van a seguir. Eso no lo puedes evitar. Y eso significa de que te va a seguir no solamente señales poderosas y milagros que van a acontecer en tu vida, sino en el punto de revelación, sabiduría, conocimiento, discernimiento de espíritus y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Porque como dije en alguna oportunidad, somos espirituales, somos eternos y existimos desde antes de la fundación del mundo. Ya lo dije una vez. Poderoso, sí. Existimos desde antes de la fundación del mundo. Si no nos conectamos con nuestra eternidad, si no nos conectamos con el espíritu, si no nos conectamos con lo espiritual, entonces vamos a andar dando tumbos. Pum, pim, pum, pam, buscando un profeta, buscando una profecía, buscando un fulanito que me haga un milagro, buscando a aquel que me diga una palabra, buscando al otro, porque no estamos conectados con lo eterno, no estamos conectados con nuestro mundo espiritual. Y eso es porque no le dedicamos tiempo. Y cuando queremos, nos arrodillamos solamente para pedir, nada más. Wow. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ok, repito el Padre Nuestro como si fuera una oración, pero Señor, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mi perra, bendice mi gato, bendice la comida, bendice la... Amén. Y no realmente tomamos tiempo para poder conectarnos con el Espíritu de Dios, conectarnos y tomar profundidad con Él y poder llegar a otro nivel de comprensión espiritual. Les animo realmente para que tomen un tiempo. ¿Qué beneficio tengo? Ni te imaginas todo lo que puede llegar a suceder contigo si puedes llegar a entrar en este plan de concentrarte, meditar, profundizar en el mundo espiritual. Van a venir cosas, sentate con la palabra. Hay cosas que nosotros hemos leído, yo no digo que la conozco de memoria porque no soy, ¿cómo se llamaba? Darío Sala. ¿Te acuerdas de Darío Sala que se sabía la Biblia de memoria? Sí. Ya partió con el Señor, el chileno. No me conozco la Biblia de memoria, conozco bastante de la palabra. Todo eso está metido aquí adentro mío, indudablemente. Pero hay veces, y eso te lo digo para que tengas cuenta, hay veces, por ejemplo, que cuando yo estoy en comunión con el Espíritu, estoy en comunión espiritual y estoy concentrado, de repente, así como de la nada, me viene un versículo y me dice Mateo 3:14. Y digo, ¿qué? ¿Qué dijo? Mateo, a ver qué hay. Y me voy a Mateo 3:14, es impresionante lo que viene en la revelación. Digo Mateo 3:14 como puedo decir Apocalipsis 3:20, o como puedo decir Isaías 5:14. Pero te viene algo y tú vas a la palabra y no, te lleva a otro nivel. Dices, ¡wow! Esto es lo que estaba esperando, esto es lo que necesitaba, esto es lo que venía. Entonces, de esta manera, amados, cuando aparezca un profetón, o aparezca un profeta de parte, o un apostolitis, o un apóstol de parte de Dios también que te venga a decir algo, va a confirmar algo que tú ya estás sintiendo, que tú ya estás viviendo, que tú ya estás, y eso, por ejemplo, a lo mejor no lo sabe nadie, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu pastor, lo estás viviendo. Entonces viene un hombre de Dios y dice, así, te da una palabra determinada, y dices, eso era, necesitamos una confirmación de parte de Dios, y esa es la confirmación que recibo ahora. Así que anímense, amados, anímense, y cuando tenga el libro, si Dios así lo permite, no sé si pasarán 2, 3 meses más, 4, 5, 6 o un año, porque están viniendo muchas cosas, se los voy a compartir para que puedan disfrutar con ellos. Wow, poderoso. Yo estoy desde la primera vez, apóstol, que usted tocó ese tema de meditar en la palabra. De verdad que a mí me ministró desde el primer momento. Y déjeme decirle, es bien difícil, de verdad, tener ese momento
de soledad, de privacidad, de coinonía con el espíritu. Es bien difícil y yo creo que se hace más difícil es porque no lo hemos practicado, no se nos ha hablado del tema. ¿Me explico, Evangelista? No sé si te pasa. Sí. Realmente es así. Más hoy en día. Porque, pregúntale escucha esto, es interesante lo que voy a decir. Pregúntale a tu congregación el domingo, ¿cuántos leyeron un libro en el último mes? Pregúntales. Ay, Dios mío, padre. Pregúntales cuánto, que levanten la mano. Te vas a sorprender. El 95% no ha leído nada. Sí. Lo único que hacen es entrar en Facebook, es entrar en las redes sociales, es entrar en esto. Eso es distracción. Distracción. No digo que esté mal, no digo que es pecado, no digo que es distracción. Te distrae. Entonces, y vamos todo a lo rápido, ahora. Ahora, ¿no? Esto, la información que tuviste ayer, hoy ya no te sirve, ya es otra historia. Correcto. Totalmente diferente. Entonces, le cuesta a la gente sentarse, sacar todo eso, todas las distracciones y comenzar a pensar solo en una cosa, solo en algo. O empezar a leer, por ejemplo, y subrayar un libro. Wow. Es interesante, cuando tú lees la palabra, por ejemplo, y empiezas a subrayar, dices, oh, wow, ¿ahora qué pasó aquí? Yeah. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dame un cachito, certeza. ¿Qué significa certeza? ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué dice se espera? ¿Por qué dice convicción? Oh, qué interesante esto. A ver, ¿qué pasa con esto? Y empiezas a profundizar en el tema y de repente te lleva a otro nivel. Ahora, llega un momento en este tiempo de revelación que levantás tus manos para adorar con lágrimas, de verdad te digo. Porque decís, wow, esto no lo había visto, esto está tremendo. Bien, y cuando tenés problemas, lo mismo. Tenés un drama y una situación, tu hijo está con problemas, tu hijo está con esto, está con aquello. Anda a la presencia, sacate todas las distracciones. Él ya conoce tu corazón, Él ya sabe cuál es tu problema. Solo sentate con Él y decirle, Señor, estoy acá, tú me conoces, sabes lo que está pasando. Dame una palabra, háblame, dime algo. Y comienza a esperar en su presencia, algo va a venir. Algo va a suceder, algo te va a hablar, algo va a venir a tu vida que te va a traer paz sobre todas las cosas, va a afirmar la fe y te va a llevar a otro nivel. No es fácil, es un entrenamiento. Cuando vas al gimnasio por primera vez y levantas un par de pesas, al día siguiente te duelen todos los músculos, brother. Sí. Porque dices, Dios mío, no estoy. Pero después de 6 meses, después de un año, tú ya levantas ahora otro tipo de pesas, ahora corres más millas todavía, ahora estás haciendo un montón de cosas más porque fuiste entrenado. Esto es exactamente igual, es un entrenamiento. Y el diablo es especialista en distraernos. El diablo es especialista en robarnos el tiempo. Cada minuto que se va no vuelve. Entonces podemos ser mucho más efectivos que hace 30 años. Podemos ser mucho más efectivos que hace un año. Tremendo. Si empezamos a dedicarle tiempo y nuestro tiempo en concentración, en meditación, nos va a llevar a otro nivel. Aleluya. Apóstol, cuando usted dijo la otra vez eso sobre meditar, pues lo empecé a practicar. Como dice el pastor, es bien difícil la concentración. Pero en bases bíblicas, hay muchas bases bíblicas sobre, sobre la meditación. Y mira lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que anda en consejos de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Y de noche. Y mira lo que dice lo próximo. Eso fue lo que, cuando busqué este texto ahora, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y se marchita, y todo lo que hace prospera. Prosperará. Wow, qué promesa. Es impresionante. Es impresionante, de verdad. Promesa. Sí. El secreto está en el meditar. No, y hay 29, por lo menos en esto que estoy buscando, es que hay 29 textos que hablan sobre la meditación. Me imagino que hay muchos más de esos textos de meditación. Olvídate, es muchísimo.
Es muchísimo, muchísimo, y muchísimo, y vamos a compartir justamente eso, porque creo que es muy, muy, muy interesante. Y en la ley medita de día y de noche. ¿Quién es nuestra ley? ¿Quién cumplió todo? Qué lindo está eso. Claro, es que te lleva a otro nivel. Sí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, no a estanques. Corrientes de agua, río. ¿Qué es el agua? ¿Sabe lo que es el agua en la palabra? Pero ¿sabe lo que es el agua en la Biblia? Palabras. Corrientes de agua. Sí. ¿No? Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero es que es así. Ahora, ¿de qué se encarga el enemigo? En distraernos. Esa es la realidad. En distraernos. No nos deja profundizar, no nos deja meter, no tenemos tiempo para nada. Estamos tan llenos de cosas que no tenemos tiempo para nada, supuestamente, ¿no? Por eso digo, pregúntale el domingo a las personas, por ejemplo, ¿cuántos han leído un libro en el último mes? Y mira, hablamos profundo, ¿cuántos han leído un libro de la Biblia? Vamos a ser más religiosos. Un libro de la Biblia del último mes. Un texto. Y te vas a dar cuenta, si no levanten la mano porque me van a avergonzar, hermano. Exacto. Te vas a dar cuenta de que no tienen tiempo, no hacen tiempo, no sacan tiempo porque no le ven beneficio. Au. No estoy en contra de ellos, por favor, quiero que me entiendan, no estoy tirando un palo a los que no leen. Ouch. Entiéndame, por favor, porque si nunca has leído en la vida, si tus padres no han leído, si todo lo que has hecho es tener un título y ahora trabajas de médico y nada más, voy a entender que a lo mejor ni te gusta leer siquiera, pero quiero que entiendan esto, por favor. No estoy en contra, simplemente no lo hacen porque no le ven beneficios. Sí. No ven que sea algo que pueda llegar a ser beneficioso para ellos, separarse de su tiempo, media hora, 45 minutos, una hora del día, no le ven beneficios. Por ejemplo, voy a trabajar 8 horas por día durante 40 años para que luego me den $1,200 por mes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser? 8 horas por día, 40 años, para que te den $1,200 por mes. Pero escúchame, te has entrado en un sistema que es un sistema destructivo, terrible contra ti. Y sin embargo, la gente lo vive como lo más normal, porque supuestamente el beneficio es el cheque que viene a fin de mes o a fin de semana, el cheque de $1,000 que viene a fin de semana, y pierden toda su vida detrás de un cheque de $1,000 por semana. Wow. Si invirtieran una hora, es lo que te digo, media hora por día en meditar, recibirían mucho más que un cheque de $1,000 por semana. Porque se le abriría la cabeza a empresas, negocios, dinero, finanzas, a un montón de cosas que no te imaginas lo que puedes llegar a ser. Entonces, nosotros somos bendecidos. Yo soy bendecido, incluso financieramente. Mi esposa es bendecida financieramente, trabaja solo 2 o 3 días por semana y está súper bendecida. Estamos bendecidos. ¿A qué le dedicamos el tiempo? ¿A qué le dedicamos el tiempo? ¿A qué le dedicamos el tiempo? ¿A los negocios o a meditar? Wow. Entonces, eso fue lo que a mí me chocó cuando yo me di cuenta que cuando quise profundizar, tardaba 20 minutos, 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos. Digo, Dios mío. Entonces digo, ¿qué pasa con esto? Entonces comencé a investigar y comencé a entrenarme y a entrenarme y a entrenarme. Es impresionante lo que sucede cuando estoy caminando, cuando estoy corriendo. Tengo más concentración, impresionante, en algunas cosas cuando estoy corriendo que cuando estoy sentado. Empecé a descubrir cosas que digo, wow, está tremendo esto. Entonces, nada, en fin. Está usted, olvídese. Wow. Poderoso tema. Este tema está demasiado violento y en este tiempo que tenemos tantas cosas que nos hacen distraer. Y yo creo que esa es la clave de la predicación, pastor. Sí, señor. Sí, la señor. meditación en la palabra. Sí, señor. Porque lo que interpreta el pastor, el apóstol Joe, o lo que interpreta el pastor Ángel de un texto, yo lo puedo interpretar de otra manera cuando medito en la palabra. Correcto. Exacto. Correcto. Exactamente. Te lleva a otro nivel. O sea, Daniel, tú vas a predicar, estás predicando, estás soltando una palabra. Me imagino que siempre estamos buscando una palabra para el pueblo. Claro. Que somos responsables de aquello que estamos liberando. Sí. No queremos simplemente hablar algo que leímos rapidito, sino queremos compartir algo que pueda traer bendición al pueblo. Claro. Entonces, el pueblo no debería quedarse solamente con esa palabra que tú liberaste. Okay. Eso es una llave. Está interesante. Eso es una llave. Una llave que desata en los cielos, una llave que desata en la tierra. Es una llave.
Fantástico. ¿Y ahora dónde voy? Entonces entra por esa llave, entra y te vas a otro nivel. Y empiezas a profundizar, empiezas a mirar. Y el Espíritu sigue hablando, el Espíritu sigue hablando. Así como los ángeles todavía existen hoy y se mueven entre nosotros, el Espíritu existe, es eterno. Es eterno, entonces tiene el conocimiento de toda la eternidad, de todo, del alfa y el omega, del principio y del fin de todas las cosas. Imagínate si nos conectamos con Él. ¿A dónde nos podemos llevar? ¿Hasta dónde podemos ir? Poderoso, ilimitable. Entonces, exactamente, es ilimitado. Mira, Paul Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande de Corea del Sur. Es correcto, ahí está. Ya partió con el Señor. Sí, señor, murió este año. Tuvo algunas situaciones, ok, fantástico. Yo empecé a investigar el tema hace muchos años porque el libro La Cuarta Dimensión a mí me llevó a otro nivel. Se los recomiendo, ¿no? Sí. A mí me llevó a otro nivel, cambió mi vida y cambió mis finanzas desde Argentina cuando yo tenía 22 años o 23 años. Entonces, La Cuarta Dimensión, la sigo teniendo y leí el otro libro también, La Espiritualidad de la Cuarta Dimensión, es tremendo también, especial. Pero empiezo a investigar que el coreano es espiritual. Ellos vienen del budismo, del zen, que hacen meditación, cómo meditan, cómo entran, cómo están. Entonces, de repente, se convirtieron a Cristo. Pero ya traían en ellos ese ánimo espiritual. Esa disciplina. Por eso no sé si ustedes alguna vez fueron a la montaña de oración de Paul Yonggi Cho en Corea del Sur, 30.000 personas orando a las 6 de la mañana. Sí, señor. 30.000 personas increíble. Orando. ¡Qué tremendo! Entonces en su momento yo dije, ¿por qué no lo hacemos en Argentina? 4 gatos te vienen. Tú le dices dices a la gente, hermanos, vamos a orar a tal hora. Determinada, yo sé que tiene un programa de oración ustedes a la mañana aquí. Sí, señor. Vamos a orar. Y se conectan 3, se conectan 4, vienen 5 a lo sumo. Nunca van a venir 1.000, 2.000, 3.000. No. Porque no tienen la práctica espiritual de meditación y de concentración como lo tienen los coreanos, como lo tienen los orientales, que ya viene incorporado en ellos, incluso desde los genes, ya vienen ellos en el tema espiritual. Por eso es que el pastor Cho consiguió crecer y crecer y crecer y tomar tanto y tantos lugares, porque justamente tiene mucho que ver con ese punto de oración en profundidad, en meditación y en concentración, que es sumamente importante. Pastor, apóstol, le doy gracias a Dios porque yo creo que ese tema y ese libro va a despertar en la gente algo extraordinario. Se lo digo porque una de las cosas que la gente tiene que entender que la meditación es el espíritu, y una de las cosas que nosotros tenemos y nos hemos hablado en muchas ocasiones, y yo creo que el pastor Ángel también lo ha hablado, que el peor enemigo de nosotros es la carne y el alma. Yes. Esa es la realidad. Uno mismo. O sea, la realidad. O sea, cuando tú entras en la meditación es a través del espíritu. Y cuando, yo no sé si a usted le pasó, apóstol y pastor Ángel, que cuando tú entras en una oración en el espíritu, en una meditación en el espíritu, las cosas son bien diferentes. Seguro que sí. Tú ves un panorama profético más diferente. ¿Qué pasa? Yo pienso que cuando dice en la Biblia que los profetas o los hombres de Dios entraban en un éxtasis, era en eso, o sea, en esa meditación profunda. Exacto. O sea, ese es mi pensar. Ese es mi pensar. Puedes llegar hasta a un éxtasis. Claro. El punto es el siguiente, y lo voy a recalcar porque creo que es muy importante que la gente entienda esto, que ustedes como ministros lo entiendan también, para que no juzguen, así como yo lo he entendido. Claro. La gente quiere ver beneficios. Recuerden esto. Van a la iglesia buscando beneficios. Vinieron a Jesús por los 5 panes y los peces. Siguieron a Jesús y su fama se extendía porque les daba beneficios. Les sanaba, les curaba, les hacía. Lo siguieron porque creyeron que iba a ser el rey de los judíos y que los iba a liberar del pueblo romano. La gente busca beneficios. Eso no es de hoy, eso no es de nuestro tiempo, esto es del ser humano. La gente busca beneficios. Entonces, tenemos que mostrar a la gente el beneficio de la meditación, el beneficio de la concentración, el beneficio de orar a otro nivel, el beneficio de esa relación espiritual. Que
va a conseguir, qué va a tener, qué va a suceder si ellos entran en ese nivel, qué va a pasar con ellos, sea madre, hijo, esposo, trabajador, político, empresario, abogado, quien sea. Porque hay un propósito desde antes de la fundación del mundo en nosotros, que solamente vamos a entenderla, comprenderla y a trabajarla si llegamos a ese nivel de meditación en lo espiritual y en la profundidad que Dios tiene para nosotros. Entonces, recuerden esto, ¿qué beneficios hay si yo me pongo a orar? ¿Qué beneficio tengo si me pongo a meditar? ¿Qué beneficio tengo si me pongo a leer? ¿Qué beneficio tengo si me pongo a escudriñar, como dicen, ¿no? ¿Qué beneficio tengo? ¿Qué hay? ¿Qué me puede dar esto a mí? Y mostrémosle a ellos lo bueno que es, todo lo que pueden recibir y cuánto pueden recibir si se dedican un tiempo especial diariamente a esa meditación. Poderoso, poderoso. Apóstol, dime. Y en la realidad, esto es un tema que prácticamente nadie lo está hablando. No. ¿Qué pasa? Tenemos que, usted, Dios, lo está utilizando en este tiempo como una punta de lanza para romper esto. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar, hay mucha gente, no, pero Daniel, eso será yoga. No, no es yoga. O sea, no. ¿Y por qué? Y ahora hago una pregunta. ¿Y por qué los que practican yoga lo hacen? ¿Tú me entiendes ¿sabes? A dónde nosotros llegamos? O sea, el desconocimiento que tiene la iglesia es tan grande, lamentablemente diciéndolo, que no sabemos todavía ni qué es lo que es el espíritu del hombre dentro de su cuerpo. ¿Sabe? Al no tener desconocimiento, ahora puede venir alguien a decir, oh, no, espérate, yo no voy a seguir escuchando al pastor Joe porque eso como que no me cuadra. Pues que si no te cuadra es porque tú no has leído en la Biblia que meditar es parte del evangelio. Meditar es parte de lo que nosotros tenemos. ¿Sabe? El problema del desconocimiento de la iglesia no es porque no haya una predicación los domingos, ni que le vengan evangelistas y un montón de eso. El problema es la enseñanza, y eso lo hemos dicho muchas veces. Y este año nosotros hemos declarado que es el año de discipulado, y la hermana Ye lo está diciendo ahí. ¿Cuál ha sido el problema de la gente? Que la gente no viene a estudiar, pero la gente quiere ser líder. La gente quiere tener un puesto en la iglesia, la gente quiere tener un montón de cosas, pero no tiene las que realmente se necesita. Yo creo que para este tiempo se necesitan líderes competentes, líderes que no simplemente tengan un conocimiento básico, sino un conocimiento profundo. Y le voy a decir algo, lo que el apóstol Joe está diciendo me cuesta curiosidad a mí ahora, más profundo, aunque lo practicamos de una manera, nosotros leemos, porque el predicador tiene que leer, tiene que leer. Si no le gusta leer, se tiene que quitar de predicar, porque no es que me abro la boca y me llenará, como dice un texto. No, papá. No, eso no es así. No, tienes que tener conocimiento y atemperarte a los tiempos que estamos viviendo, porque el mensaje de hace 20 años atrás no es el que funciona ahora, y esa es la realidad. Ay, poderoso. Tocaste un punto serio, el tema del yoga, el tema de la meditación. Esa es la realidad. Claro, tú le dices eso, lo estamos hablando en la radio abiertamente a través de Oasis Radio. Sí. Yo no me animaba a tocarlo ni a decirlo, lo hablaste tú. No. Pero te digo una cosa, hay muchas cosas que nosotros tenemos como tabú, y que el diablo ha sabido utilizarlas en su propio beneficio. Válgame. Realmente, poderoso. En su propio beneficio. Porque el tema del yoga, que es relajar el cuerpo, etcétera, igual que la meditación, es sumamente importante y necesario. Es sumamente importante y necesario cuando tú entras en oración, cuando tú entras en intimidad, cuando tú entras en meditación de la palabra. Es sumamente necesario. Solo que eso no lo podemos hablar porque es tabú. No, eso es del diablo. ¿Quién dijo que es del diablo? En el mundo espiritual, que te conectes, ese es el punto. La puerta que abras, ese es el punto. ¡Auch! Espiritual y eterno. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Tú te conectas con el Espíritu de Dios. Ese es el punto fundamental que tenemos que entender. Y hay técnicas, y hay trabajos, y hay cosas que te van a llevar justamente a ese nivel, ¿no? Que tremendo. Es un nivel espiritual. Ese punto está tremendo, porque te acuerdas cuando nosotros teníamos la dietista de Puerto Rico, nos dijo que muchas veces nosotros comenzamos a hacer ejercicio sin decirle a nuestros músculos que vamos a hacer ciertos ejercicios, y se nos recomienda primero sacar un tiempo de aislamiento a un sitio totalmente separado, desconectarnos de la realidad para poder decirle al cuerpo que voy a entrar en un proceso de ejercicio. Es decir, que lo que es la meditación afecta
todas las áreas de nuestra vida. No, pastor, y una de las cosas que yo creo que la meditación, meditar en la palabra, la gente se le va a ir la ansiedad, se le va a ir la depresión, correcto, se le va a ir el ataque de pánico, porque va a ver la vida de otra manera. Beneficio, Daniel. Esos son beneficios tremendos. Mira, y yo te voy a decir algo. Sí. La gente no se enferma por una enfermedad del cuerpo, se enferma primero la mente. Esa es la realidad. Yes. Hay gente que está enferma, la gente tiene la mente enferma. Y quizás nosotros hablamos este tema y la gente dice, ay, esta gente. No, ya deben de haber unos 2 o 4 por ahí rascándose la cabeza. Rascándose la cabeza, pero la realidad. Mire, pastor, yo hablé con un profeta este fin de semana que estuve en México, y de verdad que hay cosas que nosotros no entendemos. De verdad que todavía no estamos. Él está escribiendo un libro. Uh-huh. Él está escribiendo un libro de su propia mano, de experiencia de personas que se han ido, que los extraterrestres o qué sé yo, o se desaparecen y después aparecen y ya han tenido que entrar en un tema de liberación, y eso no se puede tocar en otro plano, no lo puedo ni hablar aquí en ese sentido, porque eso son cosas sobrenaturales que están pasando. Sí. ¿Usted me está entendiendo? Pero el tema del apóstol es demasiado yo creo que necesitamos más temas, vamos a decir, más tiempo para poder desarrollar y que él pueda en sí, en ese sentido, llevar esa conferencia, porque yo creo que la iglesia lo necesita en este tiempo. La iglesia está demasiado muy estresada. La gente está demasiado deprimida, la gente y ¿sabe cuál es el problema, Apóstol Joe? Que la gente ve mucha basura, la gente mete en su cabeza tanta basura. Si la gente lo que ve, pastor, hagan la prueba para que usted vea. Nosotros tenemos que hacer, porque nosotros somos comunicadores, tenemos que ver las noticias. Pero métase noticias todos los días para que usted vea cómo usted se acuerda, cómo usted se acuerda se acuesta por la noche, para que vea todo enfermo, esa es la realidad. Dice la hermana Nana Fonseca que el peligro si no lo hacen en el espíritu, porque en la meditación se abren puertas y muy vulnerables donde los malos espíritus pueden entrar. Eso es así, lo acabamos de decir. Por eso es importante a qué puerta tú le estás abriendo tu espíritu. Exacto. O a qué espíritu tú le abres la puerta. No. Pero le digo algo, no tengan miedo. Porque ese miedo es el que les va a frenar justamente a que tomen este tiempo. Si ustedes son hijos de Dios y tienen el Espíritu de Dios en ustedes, no hay lugar para otro espíritu. Aleluya. En conexión con el Espíritu Santo. O sea, pueden venir pensamientos y lo que sea a su vida, a su mente, a su cabeza, como decía Billy Graham, no pueden revolotear los pájaros, pero no van a hacer nido en mi cabeza. Correcto. Entonces, de repente, no tengan miedo a eso. Simplemente conéctense con el Espíritu Santo, conéctense con el Señor, y empiezan a meditar en la palabra, empiezan a meditar otra de las cosas, en una palabra. Mirá, voy a decirles algo. Cuando vamos a un seminario recibimos información, o cuando hacemos un curso, 3 meses, 4 meses, 5 meses, recibimos información. Y después tenemos que procesarla la información. Y después de procesarla tenemos que vivirla la información. Seguro. Es importante también, que vamos recibiendo, ¿no? Sí, señor. Entonces, eso es una historia. Pero otra cosa es cuando una palabra, un rema o algo impacta tu vida. Entonces ya no es una simplemente información que tenemos que procesar, sino que es el impacto de una palabra que se recibe en el espíritu por el espíritu. Y entonces te lleva a otro nivel. Y les digo algo para terminar. Daniel López Rossetti, que es un argentino, él tiene un video puesto ahí en YouTube, lo pueden buscar, que es meditación y estrés. Y ahí justamente él muestra y él dice el problema que él tuvo cuando murió su padre en España, cuando tuvo que viajar a verla, que su madre se quedó sola, y lo que pasó como médico, ¿no? Que se automedicó, en fin, un montón de cosas. Pero empezó a descubrir justamente cómo el estrés, la carga de preocupaciones, es impresionante. Yo me quedé impactado escuchándolo a este hombre, que es un médico. Es impresionante cómo luego genera síntomas, dolores de cabeza, ansiedad, aquí y allá, que luego se transforma. Si no lo tratamos, se transforma luego en enfermedades. Quiere decir entonces que la gran mayoría de las enfermedades que están sufriendo la gente hoy es a causa del estrés. Y es a causa de situaciones y de cargas que no han sabido cómo liberar, no han encontrado paz, no han encontrado nada. Bueno, pues dedíquense
a profundizar en la meditación, en la palabra, en el espíritu, por lo menos media hora por día, como un ejercicio espiritual, y realmente ustedes van a empezar a tener paz, sanidad, restauración y vida nueva. Yo hace unos domingos atrás, no sé si te acuerdas, evangelista, creo que tú estabas afuera ese domingo, pero a mí el Señor me dio un mensaje que se llamaba "Vale la pena recordar". Y recordar es meditar. Recordar es meditar. Sí. Y me fui a la palabra recordar, me acuerdo yo, en este momento de meditación con la palabra, ¿qué significa la palabra recordar? Y encontré, una de las definiciones es pasar de nuevo algo por el corazón. Pasar de nuevo algo por el corazón. Y el libro de Deuteronomio capítulo 8 tiene ese título. Dice, un llamado a recordar. Un llamado a pasar de nuevo la palabra por el corazón. ¿Me explico? Y entre todos los versos que están en este capítulo 8 de Deuteronomio, hay uno más poderoso que otro y y el que creo que es más poderoso que el otro termina siendo el segundo, porque siempre se encuentra un verso más poderoso que otro. Dice que el versículo 16 dice que en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para su antepasado. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Es decir, si tú meditas en eso, encuentras una enseñanza tan tremenda, porque encuentras que cada situación y prueba que pasamos es para beneficio de nosotros mismos. Ahí tenemos para leer un rato. El 17 dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Es decir, medita, recuerda, pásatelo por el corazón otra vez. Él es quien te da el poder. Exacto, Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas. Él es el que te da el poder, es el que te da la sabiduría. Dios es el que nos da todo a fin de que cumplas el pacto que le informó, que le confirmó a sus antepasados mediante un juramento. Si nosotros nos paramos un ratito a meditar. Si somos bendecidos financieramente, estamos confirmando un pacto, brother. Exactamente. Eso está demasiado poderoso. Necesitamos ser bendecidos financieramente. 8:17. Alguien que se lo lleve. No, pero cierro, mirá. Sí, dale. El pensar, wow. El pensar, y pastor, y todo esto de lo que se está hablando. Y la hermana dice algo ahí, la hermana Nana, y es un peligro. Si no se hace a través del espíritu, porque la meditación abre puertas muy vulnerables donde los malos espíritus pueden entrar. Correcto. Tiene mucha razón, y te voy a decir también algo que yo estoy viendo. Cuando tú meditas en el Señor, cuando hay una meditación, también Dios te revela todo lo que hay en tu cuerpo, en tu vida, que tú tienes que cerrar, porque el problema de la gente es que viene a la iglesia y todavía no sabe que tiene que cerrar un montón de puertas, y por ahí es que entran los espíritus. Ouch. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Al no cerrar las puertas, de la única manera es meditando quién eres tú. Exacto. Y examinándote. Por eso es que dijo el salmista, examíname, oh Dios, y mira lo que hay en mi corazón. ¿Y cómo es que Dios puede mirar lo que hay en tu corazón? Cuando tú meditas en Él y lo expones delante de Dios. Porque de la única manera que nosotros podamos entender es meditando, diciendo, de verdad, en mi familia, ¿cuántas maldiciones generacionales hay? Son puertas que se abrieron, pero de la única manera es meditando. Exacto. Mirándote para adentro, es decir, mirándote tú para adentro. Sí, pero qué terco soy, qué disciplinado soy, pero si usted qué desorden tengo con mi tiempo. Exactamente. Es difícil confrontarme yo mismo conmigo mismo. Pero pastor, cuando usted trae un seminario sobre esto, la gente no quiere venir porque no quiere ser vulnerable. Y la realidad es que no vas a poder ser sano hasta que tú no entres a entender que hay que meditar en la palabra, en la ley, en esto, en lo otro, en aquello, y poder nosotros sanar, porque meditando también se sana uno. O sea, porque entra en un tiempo de sanidad tu espíritu. Porque mira, siempre yo he dicho, y yo no sé, siempre lo he dicho, que lo único que se conecta con Dios es tu espíritu. Aleluya.
porque no es tu carne ni tus emociones, porque tus emociones ni quieren orar tan siquiera, no quieren meditar la palabra. El alma no quiere hacer nada de eso. El alma que tiene una guerra siempre está quejándose de una emoción. Siempre tú ves a gente tan emocionales dentro de la iglesia, a través de Facebook. Yo no quiero ni verlo tampoco a través de Facebook. Tanta gente emocional, todo es emoción, todo es emoción y poco es espíritu. Por eso que la hermana Jay dice que muchas de nuestras enfermedades son formadas primero en nuestro espíritu, sí, en nuestro lo que creemos, eso es lo que sucede. Y dice la hermana Jay también, por eso debemos renovar nuestra mente, la renovamos en la palabra. Eso lo dijo Pablo. Todo pensamiento se va cautivo en la obediencia de Cristo, es decir, todo está en el pensamiento. Mira, yo no sé si al apóstol le ha ocurrido también de que por uno más que pueda hablar o predicar o ministrar, pero si la persona está en un mindset, es decir, si ya puso su mente en un pensamiento negativo o puso su mente de que este me va a hablar de lo mismo, ya eso lo sé. Exactamente. Por más que uno quiera meterse allí, pero si no se abre, si no medita en la palabra, si no medita, si no saca tiempo para otra vez pasarla por su corazón, por más que tratemos los de afuera de meternos adentro de esa vida, o por más que el Espíritu Santo quiera entrar, Él seguirá tocando la puerta. Eso es lo que dice el libro de Revelaciones. Yo estoy tocando a la puerta. Si alguien abre la puerta, entonces yo entro. Pero ¿cómo va a entrar si no nos damos un tiempito para meditar en nuestro Dios? Ahora, ¿saben por qué? ¿Qué aconteció realmente cuando entró el pecado en el mundo? ¿Qué fue lo que causó la muerte? Fue la separación, fue la razón. Correcto. Mató la revelación. Exacto. Porque Adán estaba cara a cara con Dios. Exacto. A partir de ese momento se perdió todo. Nuestro espíritu siempre va a buscar esa revelación. Wow. Sí. Porque somos eternos. Entonces, el punto está, si seguimos en la carne y solamente estamos trabajando en la parte racional de los 5 sentidos, lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, etcétera, etcétera, nunca podemos alcanzar y estar en conexión con lo eterno, nunca. Por eso el espíritu siempre se puede conectar, siempre va a estar porque es eterno. Wow. Y Dios busca esa relación con el hombre en el espíritu, justamente. Ahora, para entender eso, tenemos que ver la forma de poder quebrar toda nuestra carnalidad para poder conectarnos espiritualmente con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es una bendición tremenda. Quiero cerrar con esto, por favor. Dígame. Hebreos 11 nos habla de la fe, que empecé leyéndolo. Quiero que lean el versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, hay una conexión. Yo quiero que vean la conexión allí, la conexión de Dios con Noé. El punto de fe de Noé para creerle a Dios, y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Quiero que sepan esto, cómo el tipo, dicen algunos que fueron 120 años, yo creo que fueron solo 80, algunos estudios bíblicos que tenemos ahí, no importa la cantidad de años, pero tardó una cantidad de años enorme construyendo un arca, porque tuvo una revelación y una conexión espiritual con Dios, al punto tal de que él pudo creer en esa palabra, pararse en esa palabra, traer a su familia a esa palabra y él solo con su familia, construir durante muchísimos años el arca de la salvación. Wow. ¿Cómo pudo conseguirlo? Solamente por la revelación que él tuvo en esa conexión con Dios. Wow. Hay cosas en el mundo espiritual que serán reveladas a nosotros y que parecerán locura. Dice en el versículo 7, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Sí. O sea que la lluvia, por ejemplo, que va a venir, en aquel tiempo no existía la lluvia. De repente Dios, en ese mundo espiritual y en esa conexión, te puede hablar cosas impresionantes que solo tú vas a poder llevarlas adelante si estás conectado en revelación con el Espíritu de Dios para avanzar en aquello que Dios tiene para tu vida. Esa es la verdad. Dios, wow. Dijo Jay que tenemos que renovar nuestra mente, ¿no? Yes, A la mente de Cristo. Pues entonces, indudablemente, solo podemos conseguirla si estamos en esa oración profunda, en esa meditación profunda, en esa concentración profunda y dejar que el Espíritu Santo comience a ministrarnos a otro nivel. Aleluya, esto está tremendo tema nos acaba de tirar el apóstol Joe aquí en Mega Vida, en el WMFJ, Oasis Radio. Este tema está para cogerlo, masticarlo y llevárnoslo para el próximo año. Yo creo que el próximo año 2023 va a ser un año poderoso si ponemos este tema en práctica, yo creo.
Yo creo Amén. que yo, Amén. yo Amén. creo y Amén. que Amén. cuando Háganlo en el nombre de Jesús, háganlo. En el cuando nombre de Jesús. cuando el apóstol haga la conferencia sobre la meditación, que nos invite para ir a escuchar, porque Que esa nos es invite. que lo invite donde Sí. sea. Si O es lo que ir hacemos acá en Augusta. o lo hacemos en Augusta o, Sí, o amén. vamos a Atlanta. Hagamos esto. Ajá. Párate ahí, mira. Hagamos esto. Cuando tenga el libro, no sé el tiempo todavía que va a llevar, cuando esté el libro, Ok. yo lo voy a presentar al libro. Ok. Y voy a presentar el libro y voy a hacer la conferencia, indudablemente, Perfecto. sobre este tema. La primera conferencia y la primera presentación del libro en Oasis Radio inaugura. ¡Oh! Se acabó. Lo cerramos. Ahí está. Amén. Listo. Yes. Hacemos ahí, en el nombre de un Jesús. fiestón. Amén. La primicia Sí. acá para nosotros. Gloria a Qué Dios, bueno. perfecto. Tomamos esa palabra y está grabado. Gloria a Dios. Se grabó. Se ha grabado. Se grabó. Si el Señor nos conserva la vida terrenal todavía, ahí está. Amén. Así será. Amén. Bendiciones, Y- apóstol. Y que Argentina gane. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es. Pastorazo, un abrazo grande. Se le ama a usted, Amén. a su familia preciosa. Éxitos. Igual, bendiciones, Amén. queridos. Lindo Cuídese. estar con ustedes ahí. Un abrazo fuerte. Nos vemos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Un abrazo. Bendiga. Los quiero. Será un honor. Abrazo. Bendiciones. Bye bye. Nos vemos prontito.